El Señor les bendiga. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas. Allá en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, los versículos 11 al 15. Voy a tratar con ustedes acerca de la gracia de Dios y de manera particular decirles que la gracia de Dios nos enseña a nosotros los creyentes. La gracia de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo, ofreciéndonos a nosotros la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, a todo aquel, pero viene a ser aprovechada o aplicada solamente para todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador personal. Es ofrecida a todo el mundo, sin excepción, a todos los hombres, a todas las mujeres, de toda nacionalidad, de toda raza. Es ofrecida la salvación, pero solamente será aplicada para aquellos que deciden recibirlo, aceptarlo, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como sustitutorio del propio pago que a uno le correspondía pagar, y recibiendo a Cristo en la vida y en consecuencia vivir de acuerdo a lo que Él nos enseña. Estos versículos tratan del poder moral de la obra de Jesucristo en el creyente. Enfatiza el milagro del cambio moral que el Señor realiza en aquellos que le han recibido y que confían en Él. Toda persona que se llama cristiano y que es cristiano de verdad, evidencia en su vida un cambio total, un cambio radical. Si hurtaba, ya no hurta. Si era obsceno de boca, ya no lo es. Si era ladrón, bueno, ya no roba. Si mataba, ya no mata. En fin, si calumniaba, ya no calumnia. Si chismeaba, ya no es chismoso. En fin, hay un cambio radical. Si no hay cambio, hay duda entonces de que esa gracia de Dios haya sido aprovechada por la persona, aunque haya sido manifestada. El mensaje del Evangelio es vivo y es dinámico. Es una luz que despierta a las personas, que las hace ver cómo son en verdad y que muestra cómo es Dios. Además de que nos enseña a ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos en este mundo. Así que hoy les presentaré 4 cosas que hace la gracia de Dios en quienes somos salvos. Primero, nos enseña a vivir en este mundo. Segundo, nos enseña a mantener la esperanza. Tercero, nos enseña a vivir en santidad. Y cuarto, nos enseña a tener responsabilidad y compartir la gracia recibida. En primer lugar, la gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo. Si usted observa el versículo 12 de este capítulo, allí usted lo verá. Pero ¿qué medios utiliza la gracia de Dios para enseñarnos a nosotros? El principal medio que utiliza es la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 al 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12 nos añade y dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura, la palabra de Dios, es un elemento, es un medio que utiliza la gracia de Dios para enseñarnos. Otro medio que utiliza es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará, y que si el Espíritu Santo nos guía, hay rumbo necesario que nosotros debemos tener. Por ejemplo, en Juan 16:13 dice, el Señor advierte o nos anuncia que cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad. O sea, la verdad es conocida y es guiada a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, si tú no eres un hijo de Dios, si no has entregado a Jesucristo tu vida, si no has reconocido que eres pecador y Él es santo, si no has pedido perdón por tus pecados, si no te has entregado a Él y no has enmendado tu vida, no has recapacitado y no vives de acuerdo a lo que su palabra te enseña, entonces no eres hijo de Dios. Porque solo aquellos que han hecho eso que he dicho son los llamados los hijos de Dios. En Gálatas 5:17 al 18 nos presenta la obra del Espíritu Santo como haciendo un contraste con nuestra propia naturaleza para confrontar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con los valores de la palabra de Dios, porque el Espíritu usa la Escritura, la palabra de Dios, para hablarlo. Por eso cuando usted la estudia, la analiza, la memoriza, el Espíritu Santo va a sacar esa memorización, ese estudio realizado previamente para hablarte y para instruir tu vida. Porque el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17 y 18, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otro elemento que utiliza la gracia de Dios para la gracia de Dios para enseñarnos es la propia iglesia. La iglesia en sí, como comunidad de creyentes, como comunidad donde se instruye, donde se forma, donde se enseña la palabra de Dios, donde hay una relación afectiva, hermanable entre los asistentes, entre el pueblo de Dios, allí trabaja Dios con todos esos elementos, con la enseñanza, con la devoción y la adoración, con la comunión que allí se da, con el servicio que se presta, con la adoración que se brinda a nuestro Dios. Por eso en el Salmo 133 nos dice, particularmente en los versículos 1 y 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y añade, allá en el 3, porque allí, en esa reunión en armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. Es la iglesia entonces uno de los instrumentos que Dios usa para enseñarnos a vivir en este mundo. Pero usa también a los creyentes de manera particular, como miembros de la iglesia, como parte de un todo, porque dice la Escritura que si un miembro se sufre, todos sufrimos con él; si un miembro se goza, todos nos gozamos con él, a menos que algo ande mal en nuestra vida. Pero 1 Tesalonicenses 5:16 nos añade, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como ya lo hacéis. Porque el deber del creyente dentro de la comunidad de fe es ese, el animar al hermano, es el edificar al hermano, es el ayudar al hermano. Otro instrumento, otro elemento dentro del instrumento que es la iglesia es la propia disciplina eclesiástica. Porque la disciplina viene a ser preventiva y a la vez correctiva. Preventiva porque hay normas y hay enseñanzas que te dicen cuidado, no hagas esto, porque si haces esto te puede pasar esto otro y te va a ir mal. Y es correctiva porque al momento de incurrir en falta, la iglesia no lo alcahuetea, sino que lo confronta, lo presenta, lo corrige, lo disciplina, lo distancia tal vez por un tiempo para que la persona recapacite, piense y regrese a él. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 5, nos encontramos aquella persona que debía ser juzgada porque andaba en actos inmorales. Y dice en los versículos 4 y 5 el apóstol Pablo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero en la siguiente carta, en la segunda carta, vemos que el hombre se arrepintió, corrigió su camino, porque el arrepentimiento no es decir que me siento mal o que no lo debía hacer, es corregir, es enmendar. Y entonces él se aparta y el propio Pablo dice, restáurenlo a la comunión en la iglesia. Pero la gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo, pero ¿a vivir de qué manera? Hay principios o líneas generales que la Escritura nos da. Y dice que debemos renunciar a toda impiedad, a toda maldad, a todo pecado, a todo lo que parezca malo. Hay un texto que dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, aunque parezca bueno, pero si es malo, o aunque sea bueno, pero si parece malo, entonces hay que abstenerse de él. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, para que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios viene sobre aquellos que andan en toda impiedad deteniendo la justicia o tratando de detener la verdad. Renunciando nos enseña a que nosotros renunciemos a los deseos mundanos o que se relacionan con lo que el mundo o la vida de pecado nos puede ofrecer. Por eso Colosenses 3:5 nos dice, haced morir, y el énfasis está en nosotros, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero también Gálatas 5:24 añade, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos enseña a vivir de qué manera, a trabajar o a luchar o a esforzarnos en adquirir virtudes que se convierten en características de nuestra vida para que sean de bendición a la vida de otros. O sea, que aprendamos a vivir sobriamente, con prudencia, justamente, en justicia, hacer lo que es debido, en piedad, con compasión y con misericordia. En segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña a mantener la esperanza. Y es una esperanza bienaventurada, así la califica. Y es una esperanza bienaventurada porque es buena, produce gozo, produce alegría en la vida de la persona. Y dice 2 Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es bienaventurada porque es una esperanza viva. Y así nos lo dice Primera de Pedro 1:3, que el Señor nos hizo renacer en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y una esperanza que nos está guardada en los cielos. Pero es una esperanza bienaventurada porque es una esperanza de salvación, porque ofrece la transformación de nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5:18, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación, o sea que nuestra mente esté protegida con la seguridad de ser salvo, de que tenemos una salvación que no se pierde, que es eterna, que no nos las pueden quitar, que no nos las pueden robar. El que es salvo del principio es salvo siempre. Cae y se levanta. Es salvo. Es salvo porque la salvación está garantizada por lo que el Señor ha hecho. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir como nosotros queramos. Es una esperanza bienaventurada porque es una esperanza de gloria. Y dice Colosenses 1:27 que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y en Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo, quien es nuestra vida, quien es nuestra esperanza de gloria, se manifieste, o sea, venga por segunda vez, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria, seremos glorificados juntos con nuestro Señor. Y por si no se entendió, el apóstol Pedro añade en Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto se refiere a los pastores, pero también lo podemos aplicar a todos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estar una esperanza
Y eso quiere decir que debemos vivir a la expectativa de la venida de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo va a venir de manera sorpresiva. Sorpresiva, cuando nadie lo espere. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sabe la persona cuándo vendrá el ladrón a su casa? No sabe. Entonces, no sabemos cuándo venga, pero hay que estar preparado para el momento. Dice Mateo 25:3, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vendrá como se fue, vendrá en una nube. En el capítulo 1 de Hechos, dice que el Señor, luego de haberle encomendado a los discípulos allí presentes a ser testigos, dice que fue subido al cielo en una nube. Y unos ángeles aparecieron, y en el versículo 11 de ese capítulo 1 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por eso existe aquel canto que entonamos, en una nube blanca Cristo volverá, y con poder y gloria Él nos llevará. Pero vendrá, ya no vendrá como aquel ser humilde que vino y nació en un pesebre, que vino y nació del vientre de una mujer pecadora como cualquiera de nosotros, pero especial, porque no podemos dudar de su especialidad. Y entonces vendrá, pero vendrá como Señor, vendrá como dice la Escritura en Primera Tesalonicenses 4:16, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero algo interesante, todo ojo le verá. ¿Cómo será? Yo no te lo puedo decir. Todo lo que yo pueda decir de cómo todo lo va a ver va a ser una especulación, porque no lo podemos garantizar, pero Él es Dios, y como Dios va a hacerse ver en todo el mundo. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. En tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Versículo 14. Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos. La palabra redimirnos a veces nos puede costar entenderla, pero ya la vamos a mostrar. Él se dio a sí mismo para redimirnos, o sea, Él fue un sacrificio voluntario. Y por eso nos exige a nosotros que amemos como Él amó, como que se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Eso dice Efesios 5:2. Y para redimirnos, y esto es rescatarnos o comprarnos. Hay una deuda impagable en nuestra vida, y Él decide comprar esa deuda y nos la regala. Los jugadores tienen deudas de juego que son deudas de honor, deudas de palabra, pero alguien puede comprar esa deuda de juego y hacer con ella lo que quiera. Hacer que él, el que está endeudado, le pague, le puede aumentar los intereses, puede usar otros medios para cobrarle, o le puede regalar la deuda. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él paga la deuda, la compra y nos exonera a nosotros del pago. Eso es que nos rescata del reino de las tinieblas. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha redimido por su sangre, o sea que es a través de su sangre que hemos sido nosotros rescatados y comprados. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y somos comprados con un propósito. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El de Cristo en la cruz, su sufrimiento y su sangre derramada allí hasta el punto de morir físicamente. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El propósito para el cual somos comprados y redimidos es el de glorificar a Dios en nuestras vidas. Y nos ha rescatado, nos ha redimido de toda maldad, de todo pecado. Y ya en el anuncio que le hizo el ángel a José, allá en Mateo 1:21, se anuncia, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo redimió, compró, purificó para sí un pueblo propio,
un pueblo purificado, apartado y hecho santo, porque eso es lo que significa ser santo, apartado y escogido con un propósito. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Podemos ocultar nuestras manchas y nuestras faltas delante de los hombres, pero no podremos ocultarlas delante de nuestro Dios. Para él nos purificó y escogió para sí un pueblo que fuese un pueblo especialmente distinguido para ser de su propiedad, un pueblo propio, especialmente distinguido. Y para eso nos dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo comprado para sí, para que fuese celoso de buenas obras. Dice Primera de Pedro 2:11 al 12, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación cuando Cristo venga, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar nuestra buena obra, nuestro testimonio, nuestra vida, entonces Dios es glorificado. Obras que han sido preparados de antemano por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros anduviésemos en ellas, pero usted tiene, cada uno de nosotros tiene la decisión en sus manos si va o no va, si obedece o desobedece, si actúa o no actúa. En cuarto lugar, la gracia de Dios nos enseña y motiva a la vez a que compartamos esta gracia. Versículo 15. Pero dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, según la capacitación del Espíritu Santo en nosotros, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como administradores de la multiforme gracia de Dios, tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para servir a otras personas. Y la gracia de Dios para eso nos capacita. Nos capacita porque nos ha dado dones espirituales, habilidades especiales para servir en el cuerpo de Cristo, para ser de bendición al pueblo de Dios, a la familia de Dios, y también para ser de bendición a aquellos que están fuera y para que esos que están fuera puedan venir dentro. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay pasajes en la Biblia, Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12 y creo que 1 de Pedro 4, cuatro pasajes que nos habla a nosotros acerca de los dones espirituales. Revíselo y estudie comunión con el Señor para descubrir qué te ha dado Dios a ti para servir a Dios en su pueblo y para glorificarlo a Él y ser de bendición en este mundo. La gracia de Dios salva, para eso se manifestó, para eso vino Jesucristo, para darnos salvación, para ofrecernos una vida eterna, para ofrecernos un cambio, pero hay que querer aceptar esa gracia. Recuerdo la historia de un hombre que compró un boleto para ir en un viaje en un transatlántico, pero él se preparó para llevar en una maleta aparte, en un saco pesado, para él llevar sardinas, galletas, pan, cositas que él pudiera comer allá. Y luego que ha transitado casi todo ese viaje y él anhelaba por las ventanas de comer los manjares que había en ese restaurante, fue que se vino a enterar que su pasaje incluía la comida de los restaurantes que ese transatlántico tenía. La gracia de Dios nos salva y se ha manifestado a nosotros, pero nosotros depende de nosotros si aceptamos, si tomamos la gracia
y si queremos en realidad ser salvos de esta perversa generación del castigo eterno y tener un lugar en el cielo. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos, y eso es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios debe ser compartida y debe ser anunciada también. De gracia recibiste, dad de gracia, nos dice la Escritura. Entonces debemos predicar el Evangelio. En Marcos 1:16 así lo dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo 28 nos enseña, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos enseña a predicar, a ser los discípulos, y Hechos 1:8 añade, y me seréis testigos. En Mateo dice, por todo el mundo, y en Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde ha llegado tu testimonio? ¿Hasta dónde ha llegado tu palabra evangelizadora? ¿Hasta dónde ha llegado la comunicación de la gracia recibida? Y esto lo hacemos exhortando y animando a las personas a recibir en sus vidas esa gracia de Dios, reprendiéndoles, o sea, haciéndoles ver el pecado y haciéndoles ver que necesitan ser salvos y para que ellos se den cuenta de su error, recapaciten y vengan a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pero hay que hacerlo con toda autoridad. Recuerde, usted es enviado por Cristo, usted está autorizado por la palabra de Dios y usted debe estar respaldado por su testimonio, para que no le vayan a decir es que tus palabras hablan muy bien, pero tu vida me dice algo distinto, ¿no? Que ya tus palabras sean respaldadas por tu vida y el Espíritu Santo entonces pondrá en tu mente, en tu corazón lo que decir y lo que hacer para comunicar, para enfrentarte, para llevar el Evangelio y para usar lo que tú estás dando para que otro conozca a Jesucristo. Y que nadie te menosprecie. No debemos dar ocasión a nadie a menospreciar la labor y el trabajo que hacemos de llevar el Evangelio y la palabra de Dios para otro lado. Primera de Timoteo 4:2. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ese ejemplo, haz lo que te corresponde para que no seas menospreciado ni te tengan en poco en el ministerio que realizas. Para concluir, hoy hemos hablado sobre la gracia de Dios y sobre lo que ella hace en los creyentes. Nos enseña a vivir en este mundo de una manera especial. Nos enseña a mantener una buena esperanza. Nos enseña a vivir en santidad, apartado, escogido y con propósito. Nos enseña a compartir la gracia recibida, o sea, a llevar el Evangelio a otras personas que están sin Cristo. Y en este momento, ¿qué tan enseñado estás tú en la gracia de Dios? Porque no importa si tienes 100 años en una iglesia. Puede ser que seas un bebé de pecho porque menosprecias, porque no haces caso, porque eres caprichoso, porque te da lo mismo, porque no te importa o porque desconoces. Así que no es el tiempo, es la voluntad y la disposición que tengas para ser. Y tú no puedes ser como otro, tienes que ser solo como Dios te hizo a ti. Tú no puedes, tú puedes tratar de imitar lo bueno de otra persona, pero tú no puedes ser como la otra persona. Puedes ser incluso hasta mejor que la persona, porque Dios te hizo a ti de una manera diferente. Y en tu unicidad y en tu particularidad, Dios te va a usar para bendición de otros. Ahora, tú debes ser el instrumento en las manos de Dios para que la gracia de Dios llene y alcance a otros. Esa gracia de Dios se manifiesta y debe manifestarse en una conducta y en una vida diferente.
una vida que represente a Jesucristo. Recuerda que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Así que mi hermano, mi amigo, ¿qué tanto has aprendido de la gracia de Dios? ¿Qué tan enseñado estás en la gracia de Dios? Es por su gracia que eres salvo, es por su gracia que aprendes, es por su gracia que creces, es por su gracia que serás lo que el Señor quiere que tú seas. Y gracias te damos, oh Dios, por este tiempo. Gracias por bendecir nuestras vidas y hablarnos. Pedimos que tu palabra, Señor, haga el efecto esperado en nuestras vidas. Que podamos nosotros revisarnos y examinarnos, darnos cuenta en qué fallamos, enmendarnos, para consagrarnos a ti y para ser esas personas que tú quieres que seamos, para aprovechar al máximo la enseñanza de tu gracia, para vivir agradecidos y para ser de bendición a otros. En tus manos, Señor, quedamos, confiando en la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, que hará crecer tu palabra en nuestras vidas. Y en Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios nos bendiga.